Para la liquidación del impuesto de renta, entonces vamos a encontrar distintas secciones en donde vamos a poder visualizar información o vamos a diligenciar información para que el impuesto de renta se liquide de manera correcta. Para ello, vamos a ubicarnos en la sección de cálculos adicionales y allí encontramos diversas opciones. Una de estas es las compensaciones. Cuando clicamos allí, vamos a encontrar un cuadro que no es editable y no es editable porque está parametrizado para hacer el arrastre de la información dependiendo de las respuestas que se hayan dado previamente en la sección de datos básicos del contribuyente. Entonces acá vamos a ver las compensaciones por pérdidas fiscales de rentas por honorario y prestación de servicio, las compensaciones por rentas de capital, las compensaciones por rentas no laborales, las compensaciones por pérdidas fiscales generadas en el año 2018 y anteriores y las compensaciones por el exceso de renta presuntiva. Recordemos que de acuerdo pues con las distintas reformas que se han hecho a través de los años, estas compensaciones se encuentran separadas dependiendo del año en el cual se generaron las pérdidas. Por eso acá encontramos un cuadro para las compensaciones generadas en año grabable 2018 y anteriores, y en estos tres primeros se van a registrar todas aquellas que se hayan generado a partir del año 2019 y siguientes, pues dependiendo pues de la fuente de los ingresos y de la sección en la cual se me generaron las pérdidas. Para que los cálculos se realicen, vamos a ubicarnos en datos básicos del contribuyente y aquí en las últimas preguntas de la sección información de la declaración de renta del año anterior vamos a encontrar una serie de preguntas. La primera de ellas es si hubo pérdidas fiscales generadas en rentas de trabajo por honorarios, compensaciones de servicios personales que se hayan generado en el año grabable 2019 y siguientes. Si nosotros decimos sí, mira, hubo una pérdida de 15 millones, entonces acá vamos a registrar los 15 millones y esto hará que se nos despliegue una pregunta que nos dice, ¿el contribuyente va a compensar estas pérdidas fiscales? Entonces, si el contribuyente desea hacerlo porque se encuentra dentro del término, porque ya sabe que va a haber de pronto utilidad en esta subcédula, entonces vamos a responder que sí. Y ahora, las siguientes preguntas es lo mismo, pérdidas fiscales de rentas de capital generadas en el año 2019 y siguientes que no se hayan compensado previamente, lo mismo para las rentas no laborales y también encontramos una relacionada con las pérdidas fiscales acumuladas que correspondan al año grabable 2018 y anteriores que no se hayan compensado y también los excesos de renta presuntiva sin compensar. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que se nos va a preguntar si deseamos compensar o no estas pérdidas siempre y cuando indiquemos que hubo pérdida. Por ejemplo, acá vamos a indicar que tuvimos una pérdida fiscal en rentas de capital, entonces vamos a decir que sí deseamos compensarla. Y acá vamos a decir que en rentas no laborales también hubo una pérdida de 20 millones. Entonces acá también vamos a responder que sí. Acá vamos a decir que tenemos una pérdida de 1.200.000. Esto es netamente para que verifiquemos cómo funciona la herramienta. Y acá vamos a colocar que sí, que había un exceso de renta presuntiva años anteriores de 1,5 millones. Vamos a decir que sí el contribuyente desea compensarla. Entonces vamos a regresar al menú, vamos nuevamente a ubicarnos en compensaciones y acá, como vemos, ya la información se nos empieza a arrastrar. Recordemos que las pérdidas por rentas generadas en rentas por honorarios que se hayan como ocasionado o generado en el año grabable 2019 o siguientes solamente se puede compensar con rentas del mismo tipo, es decir, pérdidas en rentas por honorarios solamente se pueden compensar con utilidades en rentas por honorarios. Compensa lo mismo para las rentas de capital, lo mismo para las rentas no laborales. Entonces acá para los datos que hemos ingresado en la herramienta no hay utilidad en las rentas por honorarios. Entonces, ¿qué nos dice la herramienta? ¿El contribuyente tiene una pérdida? Sí. ¿El contribuyente desea compensarla? Sí. ¿Hay valor a compensar? No hay valor a compensar. ¿Por qué? Porque no tenemos renta líquida en las rentas por honorarios. Entonces, ¿qué me sigue diciendo? Actualícese 2 días. Vas a seguir teniendo un valor pendiente de compensación de 15 millones. Ahora, caso diferente es para las rentas de trabajo, en donde sí hay una renta líquida, entonces sí hay un valor contra el cual se puede hacer la compensación de la pérdida. Entonces, de acuerdo con los datos que registramos, dijimos, tenemos una pérdida de 10 millones que se generó en años grabables 2019 y siguientes. ¿El contribuyente desea compensarla? Sí. ¿Cuál es el valor a compensar? 10 millones. ¿Por qué 10 millones? Porque la renta líquida me permite hacer la compensación total del valor.
Ahora, si una persona, hago un paréntesis para aclarar esto, si una persona tiene una pérdida, ejemplo, de 20 millones y solamente desea compensar 10, lo correcto es que al momento de diligenciar actualice esos 10, coloque únicamente el valor que desea compensar. Continuando en pérdidas no laborales, ¿hay renta líquida ordinaria? Sí. Tenemos pérdidas fiscales de 20 millones, el contribuyente desea compensarlas también. Valor a compensar por pérdidas, 20 millones, valor pendiente de compensación, 0. Es decir, que ya todas estas pérdidas que estamos registrando quedaron compensadas. Ahora acá, como seguimos teniendo como utilidad contra la cual hacer la compensación, que en este caso es de 1.200.000 para el caso de las pérdidas fiscales y 1.500.000 para la renta presuntiva, entonces vemos que actualice esos 10 me va a hacer la compensación. Vamos a hacer una modificación en las rentas de capital para que miremos cómo funciona en caso de que la pérdida fiscal sea superior a la renta líquida. Entonces vamos a ir nuevamente al menú, vamos a seleccionar datos básicos del contribuyente, vamos a ubicarnos en las rentas, en las pérdidas fiscales por rentas de capital y no vamos a decir que son 10 millones sino 50, un 0. Y nuevamente vamos a decir que si queremos compensar. Entonces, ya respondimos que sí, vamos a regresar y vamos a ir a nuevamente compensaciones y ahora nos vamos a ubicar en las compensaciones de las pérdidas fiscales de renta de capital. Entonces, como vemos, hay renta líquida para compensar, sí, pero ¿qué pasa? La pérdida es mayor. Entonces, ¿qué va a hacer? Actualice C210, me va a compensar el monto hasta donde me permita la renta líquida y adicionalmente me va a decir como, mira, quedaste con un valor pendiente de compensación de tanto, para el caso del ejemplo, de 19.577.000. Entonces, aunque esta hoja no es propiamente editable, sí podemos ir haciendo las modificaciones y los ajustes que necesitemos desde la hoja datos del contribuyente. Ahora, continuando, vamos a ubicarnos en la renta por comparación patrimonial. Recordemos que en todas las declaraciones de renta se debe hacer la validación de que los incrementos patrimoniales estén debidamente justificados, ya sea a través de los ingresos o de las obligaciones que haya adquirido el contribuyente. ¿Qué novedad tiene en este caso? Actualícese 210. Actualícese 210 determina si hay renta por comparación patrimonial, pero en esta ocasión vamos a encontrar en la parte inferior una pregunta que dice, ¿desea llevar la renta por comparación al formulario 210? Y el contribuyente va a responder que sí o que no. Si decimos que sí, esta información se va a ver reflejada en la casilla correspondiente. Si decimos que no, el valor que vamos a ver es 0. Entonces, por lo menos acá vemos que para el caso hay una renta comparación de este monto, ¿sí? Y este monto, como estamos respondiendo a la pregunta que sí, es el mismo que nosotros vamos a encontrar en el formulario 210. Acá en la casilla rentas gravables es a donde se llevan las rentas por comparación patrimonial y lo vemos aquí reflejado. Si por alguna razón decimos no la vamos a llevar por la razón pues que como profesional que está elaborando la declaración de renta decida, entonces se dirige nuevamente a rentas por comparación patrimonial y en la pregunta selecciona que no. Y entonces si vamos nuevamente al formulario, vamos a encontrar que ya la casilla 96 no tiene ningún tipo de renta por comparación patrimonial, pues ningún tipo de renta gravable en este caso por renta por comparación patrimonial. Ahora, en cuanto al cálculo del impuesto, para validar o revisar cómo se está haciendo el cálculo del impuesto, vamos a ubicarnos en la sección cálculo del impuesto, vamos a ir a impuesto de rentas líquidas gravables y acá vamos a encontrar la hoja en donde está el cálculo del impuesto. Nuevamente, recordemos, las celdas que encontramos en color verde claro son aquellas que son editables. En esta hoja, solamente a excepción de una casilla, nada es editable. Estos datos están arrastrados de otras hojas, entonces el cálculo se hace de manera automática, pero vamos a poder visualizar cuáles datos son los que se están trayendo y como que de manera general cómo se está calculando el impuesto. Entonces en el primer cuadro vamos a encontrar el cálculo del impuesto que se genera en la cédula general y de pensiones y en la parte posterior vamos a encontrar cómo se determina o qué valores se están teniendo en cuenta para hacer el cálculo del impuesto generado por dividendos y participaciones. Aquí la única celda que es editable es la correspondiente a la tarifa del impuesto que se va a aplicar para el cálculo de los dividendos, porque esta tarifa, de acuerdo con la norma, va a obedecer a la tarifa del impuesto de renta que le aplica a la sociedad que está haciendo como la distribución de los dividendos. Entonces, si es una tarifa general, simplemente colocamos 35% y actualiza C210 XLS, va a ser el ajuste correspondiente.
Para hacer el registro de los descuentos tributarios a que tenga derecho el contribuyente, vamos a ubicarnos en la sección Cálculos adicionales, opción Descuentos tributarios. Acá vamos a encontrar distintas opciones para el registro de los descuentos. El primero va a corresponder a los impuestos pagados en el exterior. Recordemos pues que el impuesto de renta pagado en el exterior por los ingresos percibidos en los contribuyentes que son residentes fiscales pueden ser tomados como descuentos tributarios. Entonces, para esto vamos a ubicarnos en la sección impuestos pagados en el exterior y allí vamos a encontrar como unos ítems en donde se registran los impuestos pagados en el exterior por ingresos ordinarios, aquellos impuestos pagados en el exterior por rentas pasivas y aquellos impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales. Al igual que en activos y que en otras hojas que hemos visto previamente, acá se pueden hacer los ajustes de las filas y pues eso dependerá como del nivel de especificidad que desee el contribuyente o que desee el usuario de la herramienta. Entonces acá vamos, por ejemplo, si una empresa trabaja para empresas del exterior, si una persona trabaja para empresas del exterior y trabaja, ejemplo, para 3, entonces si lo deseamos hacer de esa manera, podemos simplemente ajustar las filas. Le damos a aplicar cambios y vamos a colocar aquí empresa 1, impuestos pagados en el exterior. Empresa 1 se le asigna el nombre que se desee, impuesto que se pagó en el exterior por el ingreso proveniente de esta empresa, ejemplo, 15 millones. Y así sucesivamente. Entonces lo podemos diligenciar de esta manera. Adicional a esto encontramos otros descuentos tributarios que están relacionados con las donaciones. De acuerdo con la norma, pues hay distintas donaciones que pueden recibir este tratamiento de descuento tributario. Entonces acá las vamos a encontrar especificadas. ¿Qué es lo que necesitamos diligenciar aquí? En las celdas de color verde vamos a diligenciar el valor donado por el contribuyente. Los cálculos posteriores a eso los hace Actualice C210. Es decir, si una persona donó 1 millón, es necesario que se registre el millón de pesos que donó y no el valor que efectivamente se va a poder descontar, porque de lo contrario el cálculo no nos va a quedar de manera correcta. Entonces, lo que se debe hacer es registrar información como indico en este video. Acá en la parte inferior vamos a encontrar un resumen de los descuentos por donaciones y adicionalmente la herramienta nos va a indicar el límite conjunto que le aplica a cada una, el límite conjunto que va a aplicar a todas las deducciones, a todas las donaciones que ha realizado el contribuyente. Y finalmente en la parte inferior vamos a encontrar una sección de otros descuentos tributarios. Allí mencionamos 2, pero adicionalmente incluimos una celda en donde el contribuyente o el usuario va a poder registrar los otros descuentos tributarios a que haya lugar que no estén previamente discriminados. Ahora, para el cálculo del anticipo, para calcular el anticipo o para revisar los cálculos del anticipo, porque Actualice C210 hace el cálculo de manera automática, vamos a ubicarnos en cálculos adicionales y seleccionar la opción anticipo de renta. Y allí vamos a encontrar los valores y el cálculo que se me está generando. Entonces, algo muy importante, recordemos que cuando se están diligenciando en la hoja de datos básicos del contribuyente hay una pregunta que dice ¿cuántas veces ha presentado la declaración de renta el contribuyente? Entonces, dependiendo de la respuesta que se dé a esta pregunta, asimismo va a ser el porcentaje que se va a aplicar para el cálculo de los anticipos. Vamos a ir a mirar cómo aparece la pregunta. Nos ubicamos en datos básicos del contribuyente y la pregunta la ubicamos aquí. ¿Cuántas veces ha presentado la declaración? Entonces, las opciones que hay son: esta es la primera vez, es decir, la declaración del año grabable 2023 es la primera que se declara. O es la segunda vez, es decir, ya se presentó una declaración previamente y esta es la segunda, o es la tercera y pues ya o más años, ¿sí? Entonces, dependiendo de la opción que se escoja, asimismo es el porcentaje que va a aplicar Actualice C210 para el cálculo del anticipo. Para el caso del ejemplo, seleccionamos esta es la tercera vez o más. Eso quiere decir que el porcentaje para el cálculo del anticipo será del 75%. Acá vamos a encontrar como el primer año, el segundo año, el tercer año. Como escogimos que es la tercera vez o más, entonces acá vemos el porcentaje que se está aplicando y me lo está calculando por la opción 1 y por la opción 2. Eso es aplicando el promedio de los dos últimos impuestos netos de renta que se le ha generado al contribuyente o el impuesto neto de renta del año grabable 2023. Acá en la parte superior vamos a encontrar un resumen y el contribuyente va a poder seleccionar pues la opción que prefiera, o en caso de que no seleccione ninguna, Actualice C210 va a escoger el anticipo que se genere por el menor valor. Acá voy a hacer unas modificaciones en estos valores. Vamos a colocar que solamente son 10 millones para que veamos el cálculo del anticipo.
Entonces volvemos nuevamente al anticipo. Y acá ya vemos que se me está generando anticipo por la opción 1 debido a la modificación que acabo de hacer en las retenciones en la fuente, y por la opción 2, es decir, por la opción del promedio de los dos últimos impuestos netos de renta, no me está dando opción. Entonces, si el contribuyente decide no ingresar acá y no seleccionar ninguna opción, lo que va a hacer actualice C210 es arrastrarme en el menor valor para, pues, por concepto de anticipo. Entonces para el caso sería 0. Pero si la persona lo desea y en este caso escoge la opción 1, entonces el valor que llevaría al formulario 210 sería el de 6.569.000. Ahora, para el tema de las sanciones, actualícese 210 también, calcula la sanción por extemporaneidad si hay lugar a ella. Para ello nos vamos a ubicar en cálculos adicionales, opción sanciones. Y aquí vamos a encontrar una información que previamente se diligenció y se determinó en la hoja datos básicos del contribuyente. Recordemos que en la hoja datos básicos del contribuyente, en la parte inferior hay una sección en donde se determina el plazo para presentar la declaración. En el caso del ejemplo, la declaración vencería el 23 de agosto, ¿sí? Porque pues de acuerdo con el NIP que se registró, pero habíamos registrado que esta declaración se va a presentar en septiembre 30 del 2024. Entonces en este caso hay 2 meses de extemporaneidad. Entonces actualícese 210 está parametrizada para hacer el cálculo dependiendo pues de los valores que haya para calcular. Entonces la sanción se va a calcular si hay impuesto a cargo sobre el impuesto a cargo. Si no hay impuesto a cargo pero hay ingresos brutos, pues me la va a calcular aquí sobre los ingresos brutos, y si no hay impuesto a cargo y tampoco hay ingresos brutos, me la va a calcular sobre el patrimonio líquido. Adicionalmente, recordemos que en datos básicos del contribuyente, como les mencionaba aquí en la parte inferior, cuando hay extemporaneidad, actualícese 210, le va a preguntar al usuario si recibió un emplazamiento por no declarar. Si el usuario responde que no, entonces se van a aplicar pues los porcentajes que correspondan de acuerdo con el artículo 641, pero si se recibió el emplazamiento, entonces se van a calcular de acuerdo con el artículo 642. Entonces acá vamos a ver que los cálculos ya se van a realizar es en esta parte inferior, en donde me dice cálculo de la sanción por extemporaneidad después del emplazamiento por no declarar. Adicionalmente, en la parte inferior vamos a encontrar una sección en donde pues hacen una serie de preguntas que nos facilitaría como la decisión de la aplicación de la reducción de la sanción por la aplicación del artículo 640. Entonces, acá pues ya sabemos que dependiendo de si la sanción es liquidada o no por el contribuyente y dependiendo si se incumplen ciertas condiciones, entonces se va a poder reducir la sanción en un 50% o en un 25%. Por ejemplo, si acá la sanción la está calculando el contribuyente, vamos acá a cambiar una respuesta para que entendamos el funcionamiento. Vamos a datos básicos del contribuyente. Acá vamos a responder que no se recibió emplazamiento por no declarar, y acá vamos a ir a sanciones. Entonces acá se nos va a calcular la sanción en los términos normales, y acá en reducción de la sanción vamos a ver, ¿la sanción es liquidada por el contribuyente? Sí. En los 2 años anteriores a la generación de la sanción, el contribuyente incurrió en la misma conducta. Vamos pues, dependiendo, las respuestas se deben responder de acuerdo pues con la realidad del contribuyente. Para el caso del ejemplo va a responder que no, y pues no se recibió un emplazamiento por no declarar. Entonces esto quiere decir que si estamos como siendo fieles a la realidad, la sanción podría disminuirse en un 50%. Y en caso pues de que no sea liquidada la sanción por el contribuyente, sino que sea liquidada por la DIAN, entonces asimismo pues se le va a dar respuesta a las distintas preguntas para determinar si hay o no reducción de la sanción. Actualícese 210XLS también nos ayuda a determinar si el contribuyente puede aplicar el beneficio de auditoría. Para eso vamos a ubicarnos en la sección formulario 210, opción beneficio de auditoría. Y allí vamos a ver la información vamos a ver reflejada la información que se ha ingresado o que se ha determinado
suma con base en la información que hemos registrado en la herramienta. Entonces, para el caso del ejemplo, acá nos está indicando el impuesto neto de renta del año grabable 2022, el impuesto de renta neto del año grabable 2023 y el actualice C210 está parametrizado para indicarnos si se están cumpliendo ciertos requisitos o no para optar por este beneficio. Acá, como vemos en pantalla, se está cumpliendo con la primera condición, pero el impuesto del año grabable 2022 no supera las 71 VTs, entonces la herramienta allí mismo nos dice que para el caso del ejemplo no aplica el beneficio de auditoría. Sin embargo, si vamos y dado el caso, sí supera las 71 VTs, entonces nos vamos a ir a datos básicos del contribuyente, en donde ingresamos el impuesto de renta del año grabable anterior y acá vamos a, por el contrario, decir que son 9.800.000, por ejemplo. Y volvemos al beneficio de auditoría. Entonces acá ya nos va a decir el impuesto neto de renta del año grabable 2022 si es igual o es superior al equivalente a 71 VTs, es decir, que el segundo requisito para optar por el beneficio de auditoría sí se cumple. Y el usuario va a tener que responder si, uno, está presentando la declaración de forma oportuna y dos, si se está haciendo el pago de manera oportuna. Si la respuesta a estas dos preguntas también es afirmativa, actualícese 210 nos va a decir que sí aplica el beneficio de auditoría y adicionalmente nos va a decir a partir de qué periodo va a aplicar la firmeza. Entonces, para el caso de la información que estamos viendo en la pantalla, la firmeza la declaración va a quedar en firme dentro de los siguientes 6 meses de la presentación de la declaración. En caso pues de que el porcentaje del incremento del impuesto se ubicara entre el 25 y el 35%, entonces la firmeza ya se daría a partir del 12º mes de la presentación de la declaración. Para consultar los informes en donde se resume la información que se ha diligenciado en la herramienta Actualice C210, vamos a ubicarnos en la sección Formulario 210, opción Informes. Tenemos dos tipos de informes, unos informes que son escritos y unos informes que son gráficos. Los informes escritos, entonces los vamos a ubicar en la sección Informes. Y allí lo que vamos a encontrar es un resumen de todos los datos que se fueron registrando. Entonces vamos a poder visualizar la información que se registró por cuentas de ahorro. Entonces acá por lo menos, para el caso de la información que está en la pantalla, vemos que teníamos cuentas corrientes en Bancolombia por 20.000. Se tenían cuentas AFC en Bancolombia por 12.080.000 y así sucesivamente con toda la información. En caso de que se tengan 5 cuentas de ahorros o 6 o 10 o la cantidad que sea, entonces si registramos esa información de manera discriminada, asimismo, Actualice C210 nos va a generar el informe. Adicionalmente, pues vamos a encontrar un resumen de la información en cuanto a las acciones, aportes sociales e inversiones. Hago una aclaración, en caso de que los valores se registren, pero en los campos de discriminación no se haya registrado información, va a pasar lo que está pasando en pantalla, que es que me está diciendo valor 0. ¿Por qué? Porque él no está reconociendo ningún valor ingresado, entonces lo que va a hacer es igualarme esa casilla 0, ¿sí? También tenemos cuentas, por lo menos para el caso del ejemplo que estamos utilizando acá, entonces tenemos unas cuentas por cobrar, tanto a terceros como otras cuentas por cobrar. Vemos una discriminación de inventarios y así sucesivamente. También hay un resumen de las deudas, hay un resumen de los ingresos que se están recibiendo. Entonces acá lo que él me va a informar son pues básicamente el tipo de ingresos que se está recibiendo, que me totaliza todos los ingresos ordinarios. Acá lo podemos visualizar. Acá vemos un campo en caso de que esto es principalmente para las personas que venden como productos. Entonces, pues si hay unas devoluciones, rebajas y descuentos y se registraron previamente, los vamos a ver reflejados aquí. Hay un resumen de los ingresos no constitutivos de renta y una totalización pues de todos los que se llevaron y se tomaron, lo mismo para los costos y gastos. Y también hay una totalización de las deducciones, rentas exentas y descuentos. Entonces toda esa información la vamos a poder ver como aquí de una manera como más directa. También hay información relacionada con los descuentos tributarios, las retenciones en la fuente pues que se tomaron y se practicaron en el año, posteriormente se aplicaron en la declaración, y un resumen ya en donde me indica el anticipo que se tomó, el saldo a pagar, si hubo sanción, y el total a pagar o el saldo a favor según corresponda, pues de acuerdo con los datos ingresados para la declaración. Adicionalmente vamos a poder generar este archivo en PDF clicando aquí en la opción generar PDF. En cuanto a los gráficos, vamos a ubicarnos nuevamente en la sección formulario 210 y vamos a ir a opción gráficos.
Allí vamos a ver como unas tortas en donde se dividen por valores y por porcentajes los montos que se están registrando en cuanto a patrimonio, ingresos, deudas y beneficios tributarios. Y al igual que el informe escrito, este también puede generarse en PDF.